En este vídeo vamos a ver el manejo de secciones en Python. Para eso vamos a compararlo con el try catch que nosotros utilizamos en otros lenguajes de programación. Aquí solamente cambiamos el nombre catch por set. Aquí vamos a colocar try set. Tiene la misma funcionalidad, ya que lo que hace es detectar, gestionar y manejar los errores, evitando que el programa se detenga inesperadamente, que se cierre, ¿no? Entonces lo que va a hacer es identificar este error, avisarme de que ha ocurrido un error y continuar con la ejecución. Para eso hay diferentes tipos de secciones como el zero division error, el IO error, el value error y el exception. Voy a realizar un ejemplo por aquí. Voy a colocarle por acá ejemplo 01.py, tal y como ustedes están viendo en pantalla. Y lo siguiente que vamos a hacer es realizar un ejemplo de un número que se divida entre un denominador. Si este denominador es 0, debe salir error, ¿sí? Por lógica debería salir 0. Entonces por aquí vamos a realizar dicha operación. Acá está la operación y vamos a imprimir el mensaje. Voy a ejecutarlo por aquí y como ustedes verán me pide denominador. Para esto voy a colocarle 5 y por acá 0. Ok, y se ha detenido el programa. El programa no ha continuado. Me ha generado el error y ha terminado el programa, se ha paralizado. Ya no me deja continuar con la secuencia. Entonces, para corregir esto, nosotros utilizamos el try, el famoso try. Ya, por acá el manejo de errores. Por acá un tab, una tabulación. Por acá también una tabulación. Y por acá la división. Ya. Y vamos a utilizar un tipo de sección. El tipo de sección va a ser zero division error. Entonces por acá zero division error y voy a mostrar un mensajito cuando identifique el error. Acá está, no se puede dividir entre 0 y vamos a ejecutarlo por aquí. Voy a colocarle 5 y por acá 0 y me sale no se puede dividir entre 0, o sea, lo identifica. Pero pese a ello yo puedo seguir. Ya, quiero que me genere este error, bueno, me avise en este caso del error, pero aún así continuar con el programa. Entonces para ello yo ya identifiqué el error, voy a hacer un while, por acá coloco true y listo, ya coloqué el while y ahora lo que voy a hacer es que si todo está correcto, imprímeme este primer bloque. Ya está. Para ello voy a colocar acá el break. ¿Ya? Entonces si todo está bien, se va a quedar aquí. Ya no va a identificar en este caso el error porque no hay error, pues, ¿no? Pero si hubiera error, entonces va a seguir con la secuencia hasta que se corrija el error. ¿Ya? Hasta que el denominador sea mínimo 1, ¿no? Vamos entonces a eliminar esto, ejecuto, voy a colocarle acá 5, 0, no se puede dividir entre 0, hay un error, efectivamente, pero no se cerró el programa sigue, continúa el programa, mira. Entonces para ello voy a darle 10 entre 2 y ahora sí, ¿no? La división es 5. Existe otra parte de la estructura que es el final, ¿no? El finally se ejecuta salga bien o salga mal el programa. Entonces por acá le voy a colocar fin del proceso, salga bien o salga mal, igual el finally se va a ejecutar. Voy a limpiar esto, ejecuto, vamos a colocarle por acá 10 y por acá 0. Ok, igual se ha ejecutado el final. Entonces por acá 50, 2 y ya está, bien. Fin del proceso. Ahora sí, se ha paralizado. Ok, en esta parte de acá, bueno, ha generado un error, lo he identificado, pero ha seguido, ¿no? Porque aquí le he colocado true. O sea, continúa mientras no sea la solución correcta, tú sigue ejecutando. Ya, pero cuando ya se ha ejecutado la solución correcta, muéstrame la división
Y bueno, también muéstrame el file, ¿no? Esté bien o esté mal. Ok, y así sencillamente, ¿no? Para eso nosotros generamos el famoso try set, que en otros lenguajes de programación es el famoso try catch, y nosotros podemos identificar en este caso el error, ¿no? Identificar el error y seguir con el programa, que no se nos cierre el programa. Espero que te haya gustado este vídeo, por favor no te olvides de comentar, de darle like y de por supuesto de suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, chau chau.